Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso, eternos rivales, comparten más cosas de las que pensamos. Ambos se presentan como víctimas y señalan a la justicia cuando los casos judiciales tocan en su entorno. Durante meses, Sánchez y sus ministros han gritado fango contra los medios, acusándonos de fabricar escándalos, pero sorpresa, el fango estaba en sus propias filas. Leire Díez, la presunta fontanera del PSOE, recopilaba información sensible sobre asuntos judiciales que salpican al gobierno y en lugar de expulsarla por la gravedad de sus actos, el partido le abre una simple expediente, como si fuera una falta menor. Es esta la transparencia que predican. El principal perjudicado siempre es el ciudadano, que sigue esperando respuestas claras y no excusas de políticos atrapados en sus propios fangos. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Ni Alberto Núñez Feijóo ni el presidente Sánchez han querido hoy que los periodistas les hagamos pregunta. Hablan ante los medios, pero sin la posibilidad de que hagamos nuestra función, nuestro trabajo. Poco democrático y transparente, desde luego. El líder del PP, ante el escándalo de los audios de la presunta fontanera del PSOE, llama a los ciudadanos a salir masivamente a la calle. Es elegir entre democracia o mafia, ha dicho. Mantiene su voluntad de presentar una moción de censura, pero es consciente de que no dan los números y por eso recuerda a los socios de gobierno que mantener a Sánchez en el poder en estas circunstancias les va a costar caro. Los audios de Leire Díez demuestran hoy de nuevo los numerosos tentáculos de esta militante socialista. Varios medios publican sus sucias artimañas para acabar con la UCO y el fiscal anticorrupción. Natalia Fernández, buenas noches. Claro, José Luis, buenas noches. Bueno, hoy tenemos un nuevo fontanero. En este caso sí que menciona ya tanto a Santos Cerdá como al presidente del gobierno. Eso es que sitúa tanto al presidente del gobierno como al número 3 del Partido Socialista a la cabeza de toda esta trama. De nuevo hoy son varios los periódicos nacionales que abren con este tema. El Mundo, por ejemplo, asegura que la fontanera del Partido Socialista pidió silenciar al Dama con esas declaraciones que ven, bajo ningún concepto pueden salir determinadas informaciones. Además, mostró su preocupación ante el comandante de la Guardia Civil por las declaraciones de Víctor de Aldama. Otro periódico más, La Razón, abre con la fontanera 10, rastreo a jueces y fiscales del Hermanísimo. Se vio con empresarios y buscó datos de magistrados extremeños. Insisten además que intentó controlar a los abogados de imputados del caso Koldo. Como decías, José Luis, hoy El Confidencial publica nuevos audios con otro fontanero del partido, el empresario Javier Pérez Dolcet. Esto es Pedro Sánchez directamente con Santos Cerdán y directamente con Leire. Y además hay muy poca gente adicional que tenga la información y así va a seguir. Bueno, pues el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, llama a los ciudadanos a una movilización el próximo 8 de junio en las calles de Madrid contra lo que él denomina un gobierno mafioso e indecente. Sí, es que el líder del Partido Popular ha insistido en que en estos momentos nadie puede ignorar el estado en el que se encuentra el país por culpa de las tramas que acechan al gobierno. Lanza además la pelota al tejado de los socios de Sánchez para una posible moción de censura. Nadie que tenga un mínimo de aprecio en nuestro país puede ignorar el estado de putrefacción al que nos tiene sometido el actual gobierno. La degradación es total. Ha llegado el momento de que la mayoría de los españoles decentes entendamos y reaccionemos ante lo que está en juego. El partido, el gobierno y la familia más directa del actual presidente del gobierno están rodeados de corrupción. La moción de censura para sacar la corrupción de la Moncloa no depende de mi voluntad, yo la tengo toda. Depende de quienes le han dado soporte parlamentario hasta ahora. El gobierno también utiliza la palabra mafioso para referirse a las campañas contra ellos y la vicepresidenta le pide a Feijóo que pida disculpas al presidente por sus ataques verbales. Sí, María Jesús Montero asegura que es inaceptable que se hable así del presidente del gobierno. Critica además los ataques y las agresiones verbales que dirige a Sánchez de manera continua. ¿Cómo es posible que se refiera al presidente de su país, de España, en esos términos que no quiero ni repetir? O sea, yo creo que evidentemente el Partido Popular ha perdido absolutamente el norte. Que uno tenga que recibir este tipo de ataques
pues me parece lamentable y creo que es exigible en una sociedad democrática pedir respeto. Mafioso es hacer una campaña de acoso y derribo contra el gobierno y no entender que los gobiernos se resuelven en las urnas. Y la que ha subido hoy bastante el tono y es mucho más contundente con todo lo que estamos conociendo esta semana sobre la presunta fontanera del PSOE es la ministra Yolanda Díaz. Está claro que Sumar endurece sus críticas. Eso es, José Luis. Ayer mismo en el Congreso, Yolanda Díaz apelaba a ser el gobierno más estable de Europa. Lo cierto es que hoy parece comenzar a incomodarle la información que rodea al presidente. Habla de autos incompatibles con una democracia robusta. Creo que exige de la máxima contundencia todo lo que estamos viendo en nuestro país. Insisto, el ruido que tenemos es insoportable, pero los hechos que se están conociendo, insisto, con la presunción de inocencia, de ser veraces, son gravísimos. Y por tanto, creo que el Gobierno de España tiene que estar a la altura de las circunstancias. Natalia, la convocatoria, la movilización que convocaba esta misma mañana Feijóo el próximo 8 de junio en Madrid, no va a asistir Vox, los va a plantar, digamos. Ellos dicen que es un acto de partido, pero sobre todo lo que exigen es que Feijóo convoque o presente una moción de censura cuanto antes. Eso es que esta misma mañana muy crítico ha estado el secretario general de Vox con el líder del Partido Popular, a quien ha querido recordar que si Sánchez sigue como presidente es por el apoyo del Partido Popular. Los españoles ahora no necesitan manifestaciones, no necesitan actos de partido, que es en lo que quiere convertir esta manifestación el señor Feijóo. Hay que decir alto y claro que es el Partido Popular quien sostiene a Pedro Sánchez, al Partido Socialista, y lo que debería hacer el señor Feijóo y el Partido Popular no es convocar congresos de partido y sí convocar una moción de censura. Bueno, pues mientras unos piden salir a la calle y otros una moción de censura, los hay dentro del Partido Socialista que creen que lo mejor para el partido es convocar elecciones. Pero no se crean que es un clamor dentro del partido, que va, solo lo pide uno, que se ha convertido junto a Paje en la voz crítica de esta formación. Eso es, José Luis. Hoy ha sido el expresidente de Aragón, Javier Lambán, quien lo ha pedido a través de la red social X. Habla de zozobra creciente dentro de la militancia socialista y asegura que es imposible gobernar desde 2023. Acaba con ese yo que el presidente Sánchez acabaría con esta agonía. Bueno, y vamos con la noticia judicial del día. Es el procesamiento del novio de Isabel Díaz Ayuso por 2 delitos: fraude fiscal y falsificación de documentos. Después de un año largo de diligencias, la jueza le sitúa al borde del banquillo. Eso es, la jueza da por finalizada la investigación y procesa a Alberto González Amador. Asegura en el auto que el novio de Ayuso puede incurrir en un comportamiento fraudulento y que además lo podría haber hecho de manera voluntaria. Se acusa a González Amador por un fraude de 350.000 euros a Hacienda. Se abre ahora un plazo de 10 días para presentar alegaciones tanto por Fiscalía como por Defensa. De momento, los abogados de la pareja de la presidenta madrileña ya han presentado un recurso. El ministro Óscar López valoraba así la decisión de la jueza. Ayuso va a ir para adelante con el ático, va a ir para adelante con las residencias. Esa es la triste realidad de una presidenta que lleva huyendo mucho tiempo, pero que sus chanchullos la van a perseguir. Venga, pues vamos para adelante con la mesa de tertulia que me acompañan esta noche. José Fernández, Franca Velasco, Luis Jaramillo, buenas noches. Buenas noches. Como tenemos a un abogado penalista, voy a preguntarle... caso del novio, la pareja de Díaz Ayuso, que va por lo penal. ¿Es casi seguro que se siente en el banquillo la pareja de la presidenta madrileña? ¿Tienes muchas posibilidades, incluso te pregunto, voy más allá, de que haya una sentencia condenatoria? Vamos a ir por partes. Voy a hacerlo didáctico. Sí, por favor. Estamos en un procedimiento abreviado, ha acabado la fase de instrucción, el juez ha dictado auto de continuación por las normas de un procedimiento, ¿vale? Y entonces lo que dice ¿Ha sido es... excesivamente larga la fase de instrucción, que es una de las quejas que... El plazo máximo, conforme a la ley de enjuiciamiento criminal, es 1 año que se puede prorrogar, ¿vale? Aquí se acordó la prórroga y la juez ya considera que ya tiene todas las pruebas, es decir, toda la instrucción cerrada para entender que hay indicios racionales de que se han cometido esos delitos, delito contra la hacienda pública y de falsificación de documentos. En esos momentos dicta este auto y da traslado por 10 días a las acusaciones, Ministerio Fiscal y Acusaciones Populares, que son el Partido Socialista y Sumar, para que soliciten la apertura de juicio oral, es decir, que se sienten en el banquillo y le van a formularle la acusación. Después tendrá plazo la defensa para formular su escrito de defensa. Ahora lo que han hecho ha sido recurrir este auto, las defensas del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid,
y muy probablemente que el propio juez se lo rechace, y si recurre en apelación a la audiencia, muy probablemente también que se lo rechacen. Entonces, ¿se sentará en el banquillo? Aquí ahora viene el tomate. Puede que solicite al fiscal un acuerdo y que se conforme con la pena que pacten. Puede que en la misma puerta lleguen también a ese acuerdo, como ha ocurrido con otros famosos por delitos también contra la hacienda pública. Entonces, si llegan a un acuerdo, pues evidentemente esa pena de banquillo no la tendremos, y lo mío se conforma con una pena de prisión muy liviana, o justo para no entrar en prisión, y a pagar una multa. Pero al ser un caso tan mediático, y sobre todo siendo la pareja de Isabel Díaz Ayuso, ¿tú crees que va a hacer? ¿Va a intentar no llegar a un acuerdo para que, bueno, en fin, ahora, no asuma cierto Aquí delito? ahora hay un tema. Este sería un ciudadano normal. Pero claro, en esta causa es lo que ha dado lugar luego al procedimiento que hay contra el fiscal general del Estado, por esa filtración de ese correo electrónico con la supuesta conformidad. Claro, el fiscal con el que vas a llegar a acuerdo depende del fiscal general del Estado, que está siendo investigado por haber sido de la lengua, parece ser, con ese email, ¿no?, donde se reconocía esa conformidad. Claro, aquí empiezan a haber ciertas negociaciones que se van a enturbiar un poco por el papel que desempeña cada uno en los distintos procedimientos. Va a ser un poquito más complicado que en un procedimiento normal si no hubiera este tipo de implicaciones políticas. Y sobre todo porque es el novio del enemigo número uno del presidente, evidentemente. Franca, Luis, ¿cómo puede afectar esto a la figura política de Isabel Díaz Ayuso? Bueno, una mujer que hemos visto que ha arrasado en la Comunidad de Madrid, que, en fin, muy valorada por el Partido Popular o por los militantes del Partido Popular. Ese tipo de cosas, simplemente con que esté procesado, no sabemos qué va a pasar judicialmente en el futuro, pero esto es una mácula en su expediente político, aunque haya sido su pareja, porque al final, bueno, ella no ha cometido el delito, lo ha cometido su pareja, además antes de que lo fueran, ¿no? ¿Cómo lo veis? Pues debería, pero seguro que no. Porque yo no sé por qué Isabel Díaz Ayuso, sabemos todos que es una mujer, una política, yo no sé cómo la llamaría, si de raza o mediática y un poco de todo, que parece que arrasa con todo, es decir, da lo mismo lo que le pase. Yo, vista desde fuera, creo que es una rival difícil de vencer. Pero quería comentar algo de lo que ha dicho mi compañero aquí a la izquierda, que no sé si has puesto en duda al hablar de que una vez que este hombre se sentara en el... O sea, se fuera a sentar en el... No, antes de sentarse en el banquillo. Has estado hablando del posible acuerdo... Sí. Eso es. Y has dicho que como el fiscal es un subordinado, digámoslo así, del fiscal general, que eso podría complicar la cosa. En última instancia, o sea, estás dudando de que el fiscal... Es un órgano totalmente jerárquico. Ya, pero tú estás dudando de que el fiscal al que le tocara el caso... fuera a ser... Es muy probable que en este caso reciba instrucciones. ¿Y tú es una anomalía desde mi punto de vista el hecho de que estemos hablando de que... A mí eso me parece muy grave, perdona que te diga, igual que dudamos de que si la judicatura es o no es... Pero hay cosas que son absolutamente radicales. Es decir, si esto es jerárquico, es jerárquico. Sí, y si la cúpula está en un procedimiento, perdona, si la cúpula está en un procedimiento, la anomalía viene porque se mantenga esa cúpula. Esa es la anomalía desde mi punto de vista. Si el fiscal, en el momento en el que estuvo inmerso o está inmerso en un procedimiento que según los juristas, que habrá que esperar, evidentemente, le asiste la presunción de inocencia, habrá que esperar a que si efectivamente se le sienta en el banquillo, pero ya estamos en situaciones anómalas. Desde el propio fiscal que le tenga a él que juzgar en un momento determinado. No, es que eso es absurdo. Pero es que es absurdo. A ver, habrá unas normas, hay unas leyes, hay unas negociaciones que sean correctas o incorrectas. Una cosa es que tú tengas un jefe y otra cosa es que tú no tengas que aplicar la ley. Es jerárquico. Es jerárquico. Y dale con lo jerárquico, ya lo sé. Pero a la hora de las negociaciones hay que consultar. Pero es que estamos dudando de la... Aquí, o sea, en un juzgado normal, el fiscal tiene cierta flexibilidad en la negociación, pero tiene unos límites que tiene que pedir permiso a su fiscal jefe de aquí, de la audiencia, por ejemplo, en Valladolid. En este caso, estamos hablando que es un tema muy politizado y en el que, como consecuencia de este procedimiento, al fiscal general del Estado está siendo investigado. Sí, pero bueno, son temas aparte.
Bueno, son temas apartes, pero al fin y al cabo... pero son temas aparte. El fiscal que lleve este tema depende del fiscal de la Comunidad de Madrid. ¿Y tú crees que va a recibir una fiscal de la Comunidad de Madrid que también está siendo investigada, junto con el fiscal general? Oye, a este machácalo. No sé, es que me parece muy fuerte lo que estáis diciendo. Bueno, es que el presidente ya lo dijo. ¿De quién depende la fiscalía? De él. Ya lo dijo él. ¿Y los jueces dependen del Consejo General del Poder Judicial? No, son independientes. Bien, en teoría, vale, fenomenal. Es que no ha habido ningún presidente que haya dicho los jueces dependen de mí. Es que Luis... Bueno, es verdad que, claro, como esto no ha ocurrido nunca, claro, es que nunca ha ocurrido que un fiscal totalmente. general del Estado esté investigado, bueno, pues es verdad que veremos a ver qué ocurre. Unos creerán en la justicia después, otros dirán que no, en fin, bueno, ya sabemos cómo se Y luego hay un aspecto, perdona, José Luis, hay un aspecto que tú hablabas de si esto debiera de afectar o no afectar a Isabel Díaz Ayuso. Por supuesto que yo creo que desde un punto de vista de la imagen, independientemente del resultado electoral, le va a afectar sobre todo por esa defensa que muchas veces, de una manera que un poco incomprensible, porque a fin de cuentas es un asunto que no le afecta directamente a ella ni a la gestión política de ella, ni siquiera a la relación, porque estamos hablando de casos... Ella se equivocó el día que salió en defensa de su pareja, está claro. Pero a partir de ahí, si él tiene una sentencia, y yo soy de los que cree sinceramente que si es culpable habrá que declararle culpable y tendrá que asumir la pena que le corresponda, no tiene por qué afectar a la otra parte que no tiene nada que ver con el caso correspondiente. En cuestión de imagen, le va a afectar, evidentemente. Políticamente, habrá que verlo. Bueno, vamos con el caso de la fontanera, Pobres fontaneros, estamos todo el día hablando de los fontaneros. Sí, la verdad es que... Pobres electricistas. Bueno, ¿creéis que ha sido el PSOE demasiado tibio con simplemente abrirle expediente, que tendría quizá a lo mejor para ganar credibilidad el Partido Socialista en un momento delicado, que está pasando a haberla expulsado directamente para un poco deshacerse también de todo este entuerto? José. Sobre todo en términos comparativos. Porque si con Ábalos se dieron prisa en incoarle un expediente... Bueno, con Ábalos, con Nicolás Redondo, con Carmen Calvo, Joaquín Leguina, hay unos cuantos, sí, pero sobre todo por ir al más reciente, con Ábalos enseguida le incoaron el expediente que se ha quedado ahí permanentemente abierto. O sea, parece ser que no hay plazos para formular alegaciones. Bueno, el caso es que se le incoó expediente y ahora con esta persona, con Leire Díaz. Leire Díaz. Todavía no... Familiarízate que vamos a hablar mucho de eso. Sí. No han incoado expediente. Lo lógico es por lo menos decirle, oye, mire, nos parece suficientemente grave, vamos a incoar expediente. Han sido un expediente informativo. Sí. Vamos a decir es como lo llaman. Bueno, esto es una especie de vamos a investigar. Vamos a investigar. No te expedientamos directamente, vamos a ir investigando, que lleva unos procesos largos además. O sea que... Y entonces, bueno, pues te sorprende eso. En términos comparativos, la rapidez en un lado y en el otro, bueno, vamos a ver qué pasa y no pisemos muchos callos, que no sabemos lo que puede salir todavía. Indudablemente es un tema muy incómodo para el Partido Socialista, en el que yo creo que el Partido Socialista, que suele reaccionar bastante bien cuando tiene determinados problemas... Sí, pero está reaccionando, Luis, está reaccionando mucho más beligerante contra los medios que lo han publicado que contra esta persona que está haciendo, finalmente no tiene nada que ver con lo que viene, un daño brutal al Están matando partido. al mensajero porque para abrir las propias dirigencias se había pedido al medio que publicara completo el audio porque se había descontextualizado. Ya está el audio publicado, ya se conoce Confidencial lo ha publicado completamente y desde luego no hay nada descontextualizado. Yo tengo la santa paciencia de escuchármelo y puedo decir que no aporta nada nuevo sobre los cortes que ya se habían realizado y que están perfectamente seleccionados. Que yo creo que estos sí con criterio periodístico habían seleccionado, no con el criterio periodístico de la señora Leire Díaz, que debe estar escribiendo un libro por lo que estamos viendo absolutamente maravilloso. Yo creo que esa respuesta de Leire Díaz ya no tenemos ni que llevar a la mesa. O sea, sabemos perfectamente que no estaba haciendo un trabajo de investigación para un libro. Pero sí que es verdad que si en sus declaraciones, que además ha hablado, tienen como mucha más fuerza que si lo hubiéramos solamente escrito, cuando dice, los de arriba dicen, tenemos que hacer, os podemos ofrecer, hay cosas que no pueden salir. El Partido Socialista tenía que haber reaccionado de una manera mucho más contundente. Cuando oyes a la presidenta del Partido Socialista ya diciendo que está muy disgustada con lo que está saliendo, escuchas al líder del PSC de Cataluña diciendo que esto no puede seguir, Paje y Lambán, por supuesto, que yo creo que tienen también su criterio, que dicen que la situación no puede continuar así, yo creo que el Partido Socialista está dando la patada para adelante en un tema que se está volviendo y que además, cuando no se encara de frente, lo único que puede hacer es irse cerrando mucho más sobre él. Y sobre todo porque ha perdido el discurso, y hoy el presidente en esa rueda de prensa con el primer ministro de que debió de dar y no ha dado.
que se esconde, dice no quiero preguntas porque sé que me vais a preguntar de esto. Entonces, venga, pues suelto yo mi discurso y se ha acabado. Feijóo tampoco, ¿eh? Y quizá porque también quería evitar preguntas sobre... No, evidentemente, mal uno, mal otro. Bueno, pero ahí también la profesión debería de ser también un poquito más beligerante con los políticos. Ese régimen que nos están imponiendo... ¿Y qué haces? De ¿No las lo cubres? declaraciones ¿No vas? Sistemáticamente. ¿No lo emites? Pero luego no dejarnos guiar en muchas ocasiones y opinar a lo mejor más. Mira, Luis, me acuerdo, la primera cobertura que hice yo en la cadena SER en el año 91 fue de José María Aznar y nos citó en Parquesol no sé dónde y no quiso atendernos después de estar ahí esperándole, ¿sabes? Y el único periodista que se quedó fue Paco Forjas y yo misma nos fuimos todos. Pero es que es muy difícil porque dices... No es el único caso, no me voy a quedar... Yo recuerdo un portavoz de la Junta hace muchos años que los periodistas se plantaron por llegar tarde, muy tarde. Bueno, pero eso es una cosa nuestra que a la gente no le interesa. Franca, ¿cómo crees que ha sido la actitud del Partido Socialista estos días? ¿Le ha faltado ser más contundente desde el primer momento y no ir a rastras? Esto, como otras muchas, de verdad, pero no solo en este partido y en este caso, sino en otros partidos y en otros casos, a mí me desespera la lentitud, la laxitud, por favor, o sea, hay que extirpar a estos personajes de la política y de los partidos. No sé qué relación tiene exactamente esta señora con el partido, si es verdad todo lo que cuentan estos medios de comunicación acerca de su relación estrechísima con Santos Cerdá o su capacidad para negociar, o si esta es un nuevo pequeño Nicolás, o quién iba a decir coños es, ¿sabes? Pero es que a mí me parece que ante un caso de estos hay que ser contundente, o sea, pero hachazo. Eso es lo que yo haría. Entonces, a mí me desespera muchísimo. Porque podríamos encontrarnos con una militante que se da unas ínfulas que no tiene. Es que yo... Pero ahí tiene que salir el partido y decir, a ver, me suena muchísimo a eso, fíjate. Pero eso es tan sencillo como desde el primer momento el Partido Socialista que diera una rueda de prensa y lo explicara. Claro. Lo explicara claramente, que es el problema que ha tenido, la falta de transparencia. ¿Quién es esta señora? Este tema no se judicializa, es decir, es que se arroga, o sea, ella se está... se hace portavoz dice los de arriba del gobierno necesitan pruebas para atacar pero que al final esta señora, o sea, por lo que he leído, era teniente de alcalde de un pueblo de Cantabria. O sea, bueno. Franca, y con cargos de mucha responsabilidad. Sí, pero luego dinero en empresas públicas. Sí, Correos, vete tú a saber si no estaba de cartera. O sea, es que no lo sabemos. No lo sabemos. Vamos, que claro que se sabe, Franca. Relaciones públicas, directora de comunicación. López, que tiene fotos con todos. Pero mira, esa ha sido proactiva, perdona. Ha sido proactiva y lo reconoce ella y ahí están todas sus tweets desde que llegó Pedro Sánchez, que entraba y salía por la sede, Pedro por su casa. Si lo han dicho clarísimamente, que le han mandado en el Confidencial, mandaron el fotógrafo y la pillaron a la primera de cambio. Una de las cosas que yo quería decir es un consejo desde aquí. ¿Cuál es mi cámara? Por favor, a los políticos. Tened mucho cuidado con quién os hacéis fotos, ¿sabes? Porque es que tú vas a un mitin o a cualquier acto No es una cuestión de público. fotos. No, es una cuestión de fotos. Es que Pedro Sánchez se hizo una es una foto cuestión, con Koldo. Franca, es una cuestión de pasado López, político. y de repente, es una cuestión de pasado político e institucional. No, a ver, que esta señora, te digo yo que es una doña nadie. Franca, pero vamos a ver, que ha estado Es una doña nadie. directora de Relaciones Públicas, creo que era de Correos. Bueno, fíjate. Hombre, no es un gran cargo, no es un alto cargo dentro de una empresa pública. ¿Y tú crees que eso es fácil entrar? ¿Tú que sabes perfectamente lo que es trabajar para la política? Sido lo que haya sido, puede hablar en nombre del jefe. No, si no estoy diciendo que hable en nombre, lo que estamos diciendo precisamente yo te digo la vinculación. Es como si yo me pongo a llamar a no sé quién y decirle, mira, es que estamos... Si el jefe o el partido en este caso no reconoce ninguna relación y es una fantasma, como están diciendo... Como el pequeño Nicolás. Pues mira, chico, te llevo a los tribunales, me estás poniendo... Es que además la pusieron de consejera en una empresa de Navarra que curiosamente la empresa recibió 1 millón de euros del gobierno. Y bueno, es decir, que eso está ahí. Es decir, el Partido Socialista, por no hacer nada. El Partido Socialista tiene que ser consciente de que dentro de 2 días se cumplen 7 años de la moción de censura a la que compareció para regenerar la vida política española. Y en estos momentos la vida política española, con casos que rodean, entre otros, al Partido Socialista,
están dando que hablar muchísimo y están poniendo en tela de juicio, seguro, el buen hacer de muchísima gente del Partido Socialista. Y en estos momentos los gestores del Partido Socialista no son capaces de contestar a eso. Pero ¿cuál es el plan B? Tendrán que resolverlo. Porque mira, del otro lado, ahora me vamos con el plan B. que... Vamos con el plan B, porque hoy Feijóo lo ha dicho claramente, él presentaría una moción de censura, pero no tiene los apoyos, no podría salir adelante y, bueno, pues se ha sacado de la chistera esa movilización, una nueva movilización, por cierto, el próximo 8 de junio, para canalizar todo este malestar ciudadano que hay. ¿Creéis que, José, es efectiva, de nuevo, volver a sacar a la gente a la calle? Es verdad que no tiene otra capacidad de acción, de maniobra, porque... Es que te ves abocado a hacer solamente eso, porque es lo único que puedes hacer. Claro. Es decir, moción de censura no cabe. Y es más, hoy José María Aznar, en estos discursos que él da en la Fundación FAES, ha dicho que ni se les ocurra presentar la moción de censura, porque no dan los números. Hay gente, José, que dice, bueno, preséntala. A ver, presenta la moción de censura e intenta negociar con los partidos el hecho de que del gobierno, pero sin tenerlas, sabiendo que a priori no tienes el ahora mismo asegurado. Todos sabemos cuál es la mayoría que sustenta al gobierno. Es decir, Yolanda Díaz acaba de hacer una declaración diciendo que la situación es gravísima. Pero no va a mover un dedo su propia organización política en sentido de... Y cuanto más débil está Sánchez, claro, más fuertes están los socios. Entonces, la moción de censura, y hablo en estos casos de estrategia política, tú no la puedes presentar si la tienes perdida desde el principio. ¿Por qué? Porque refuerzas a quien estás censurando y tú te quemas. Que es lo que hizo Vox. Y el dato lo estamos viendo. ¿Quién está pidiendo la moción de censura a gritos? Vox. Que yo siempre, ya sabéis, que digo que es el mejor aliado que tiene el gobierno de España. Y estoy absolutamente convencido. El mejor aliado. Lo tengo clarísimo. Porque siempre que ha tenido un problema el gobierno sale en defensa. ¿Por qué? Pues porque está más interesado posiblemente en dañar al Partido Popular. Aquí cada uno vigila su culo. Bueno, pues por eso. Pero al final, claro, pero ese es el problema, que al final el que importa menos es el ciudadano. Y entonces ahí sí que... Y se la juega Luis, se la juega Feijóo si no consigue el 8 de junio una manifestación masiva, pero cuando digo masiva lo digo masiva con mayúsculas. La va a tener, pero no va a haber. Yo creo que ni que la tenga muy masiva, claro. Ni que la tenga muy masiva, ni que la tenga muy pequeña, no creo que le vaya... Vale. Ha quedado fatal eso, Luis. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Esto me ha recordado una historia de Lola Flores en su día. Siguen las reacciones en contra por la decisión de Renfe y del Ministerio de Óscar Puente de eliminar algunas paradas de AVE en Sanabria, Medina del Campo y Segovia. Los alcaldes de estas dos últimas localidades se han unido hoy, por cierto, para exigir al presidente de Renfe una reunión, algo que sí ha conseguido el alcalde socialista de Sanabria. El consejero de Movilidad de la Junta recrimina al gobierno que haya olvidado a los castellanos y leoneses. Hay más valoraciones. Nosotros estamos haciendo un planteamiento de mantener las líneas, haya los usuarios que haya. Y el planteamiento que está haciendo Renfe y que está haciendo el Ministerio de Transportes es hacer depender los servicios en función de dónde estén los usuarios. Por lo tanto, abandonando y dejando a su suerte aquellas zonas más débiles demográficamente. Representa la opinión de los 25 diputados presentes como representantes de las segovianas y de los segovianos, que se suma, bueno, pues la reivindicación de otras administraciones, ayer, sin ir más lejos, las propias Cortes de Castilla y León, pero también de la sociedad segoviana. La primera medida que vamos a pedir, y creemos que aquí nos tiene que acompañar toda la sociedad civil, y en este caso también las instituciones de Castilla y León, es la prórroga para negociar este hecho. Yo no sé, a ver si coincidís conmigo. Lo que más me sorprende del presidente de Renfe es, digamos, su falta de capacidad de diálogo, de querer llegar a acuerdos. No ha recibido a los alcaldes afectados, solamente al de Sanabria, que es socialista. Es verdad que la decisión está tomada y tomadísima. Y el 9 de junio, cuando vayan los usuarios a Segovia, a Medina del Campo y a Sanabria, bueno, no podrán ir por la mañana a coger el tren porque no lo hay. Pero no sé si coincidís conmigo en que esa forma de trabajar del presidente de Renfe, esa falta de cintura, de intentar entender a los demás, ha faltado completamente. Yo creo que los que conocen de su paso por Valladolid al hoy presidente de Renfe saben que esa era una de sus características, no escuchar a nadie, poner los datos encima de la mesa y decir esto se hace. Y ya está. Es decir, a mí, desde ese punto de vista, no me ha sorprendido nada. Lo que sí me llama la atención
es que al Ministerio, que sí que le confiere una cierta capacidad política, al ministro Puente, no se dé cuenta que este tipo de asuntos sí que generan, le pueden tener un costo importante a su propio partido en la comunidad autónoma. Sí, coincido plenamente. Me parece que estos son los temas que llegan de verdad a la gente, que te tocan en el día a día. Pública empresarial depende del Ministerio de Transportes, es decir, de Óscar Puente. Y Óscar Puente dice, a ver, si me quitas 3 paradas entre esas 3 localidades, yo voy a tener un problema, y en las elecciones, ¿cómo salgo yo a defender esto? Cuando se me van a echar todos encima. Y encima le ha dejado al secretario ahora autonómico, a Carlos Martínez. Sí, la verdad es que le ha dejado a los papeles de caballo. Una cantidad de favores fuera de lo común. Qué malo eres. Es una cosa inconcebible. Eres más malo. No, es verdad. Es verdad. Eso estará pensando Carlos Martínez de Óscar Puente. Qué malo eres más malo. A ver, yo no conozco al presidente de Renfe de cuando era director de Aguasa. Yo personalmente no le he conocido, pero sí hemos seguido la información. Los autobuses de Valladolid. Los problemas que hay con falta de diálogo. Cuando me fui del ayuntamiento me perdí, ¿sabes? Pero que yo lo que estaba leyendo... A ver, estoy muy de acuerdo contigo con lo de explicar las cosas, reunirte, ¿no? Eso es lo mínimo que se le puede pedir a un responsable de una empresa de transportes como Renfe. Igual que se lo explicaba el de Sanabria, ¿no? Dices que ha estado con él, pues a todos los demás. Pero es que yo he estado leyéndome el argumentario de este señor, porque digo, alguna razón habrá que explique esto o que alguien me diga por qué. Y entonces, bueno, pues si es verdad lo que yo he leído que dice este hombre, Fernández Heredia, dice que el Alvia Salamanca-Madrid parará en Medina del Campo a partir del 9 de junio 4 veces al día, que Segovia se eliminan 3 de los 50 servicios que tenía, y que además se duplican los Avant, o sea, lo que se eliminan son aves, y luego que en Zamora-Sanabria, que por cierto recuerdo aquel día porque estaba yo en la estación, el día que se inauguró el viaje Madrid-Galicia, que fue el día que Mañueco apretó el botón, no sé si os acordáis, pero yo me acuerdo perfectamente. Bueno, pues que había solo 8 personas al día utilizando estos servicios, a las 8:46 de la mañana y a las 9:35 de la mañana. Entonces yo me acuerdo muchas veces de mi ex jefe Javier Izquierdo, que siempre decía que estamos acostumbrados a tener el AVE a la puerta de casa, a la hora que yo quiera, el centro de salud, el tal, y luego pues no nos damos cuenta de que no todo es posible, y sobre todo cuando hay partidos políticos que están proponiendo bajar los impuestos, porque esto se paga con el dinero de todos. Entonces yo no sé si compensa tener esas paradas de AVE en un Sanabria a las 8 de la mañana y a las 9 de la mañana si lo cogen 8 personas. La respuesta es tajante. Si lo hace una empresa privada, la respuesta posiblemente sea no, pero si lo hace una empresa pública... Ya, pero la empresa pública también tiene su límite, Luis, si lo hace porque lo pagamos todos. Si lo hace una empresa pública, en vez de parar el tren a las 12 de la mañana, que pare el que pasa por la mañana también a las 7:30 de la mañana. Que pare... Me estás diciendo que quite uno por el otro. Claro, si es que eso se ha hablado, pero ellos no quieren. Es decir, ese es el problema. El problema es que tenemos que tener vamos a poner las cosas claras. ¿Tenemos que tener una discriminación positiva con las zonas rurales, sí o no? Empecemos por ahí. Claro, pero si es que si nos ponemos así, hay que tenerla en todos los aspectos, y en todos los aspectos no la tenemos. Claro que sí, y ya se tienen muchos. Hay escuelas de 3 alumnos, hay un centro de salud para acá. Claro, ¿qué hacemos? ¿Lo quitamos? Porque no son rentables. Pero yo creo que hay que evaluar el coste, que lo pagamos entre todos, y el beneficio. ¿Y la sanidad no la pagamos entre todos? Sí, ¿Y la educación tampoco? Claro. Pero ojo, hay que pensar las cosas con un poco también de sentido común. Si son 8 viajeros al día, 2 paradas, o sea, 2 transportes de tal hora y tal hora en Sanabria, ¿tú crees que esto nos compensa? Que es una pasta. Cámbialas. Claro. Cámbialas. En vez de parar a las 12, vamos a ver, si tú buscas la movilidad de 8 personas, es decir... Yo os he contado lo que de todas formas, la respuesta que te digo es... Y lo que preguntaba José Luis, de acuerdo. Como decía antes Franca, lo de qué malo eres, yo siempre soy muy mal pensado, porque, en fin, uno va aprendiendo. Te ha faltado un argumento, en eso que has dicho del presidente de Renfe, que es que se lo pidió el alcalde de Vigo. Es que eso es fundamental. Eso es lo que lo iba a decir. Eso es fundamental. Eso si me parece el alcalde de Vigo no hubiera dicho nada... Iba a decir una palabrota y no lo voy a decir. Si no hubiera dicho nada el alcalde de Vigo, seguirían las mismas. A ver, no creo yo que Abel Caballero incluso la polémica sería muy inferior. Mando ahí... O sea... Que no. Yo creo que está muy claro. Yo creo que Óscar tiene bastante más claro que le interesan los castellanos leoneses que Abel Caballero, por muy colega que sea. Este tema
Yo estoy absolutamente convencido que o se resuelve o tendrá un costo importante. Exacto. Para el Partido Socialista. Lo mismo le ha pillado porque como ha crees? nacido la niña, vamos, el niño de Óscar, entonces se ha despistado y está esperando a... Óscar Puente, si quiere, puede, estando de baja o no estando de baja. Y más un tema que le afecta directamente a su comunidad y a su provincia, que es Medina del Campo. Si hubiera una solución lógica, estoy segura de que la habría adoptado ya. Y además eso, al presidente de Renfe, o sea, puede opinar lo que quiera. El caso es que tus paisanos sanabreses están muy enfadados, ¿no? No, vamos a verlo. Hay una manifestación este fin de semana y Sí. vamos a ver, en una provincia que tradicionalmente no se moviliza casi nunca. Tradicionalmente no se moviliza. La Otero de Sanabria del pasado fin de semana fue bastante numerosa. Por eso digo, vamos a ver la que pasa. Y luego además en Zamora hay una unanimidad global de todas las fuerzas políticas. Ahí están todas las fuerzas políticas. Sería un momento para preguntarle a Ana Sánchez qué es lo que piensa. Sí, que parece ser que... A ver qué le parece. Que parece ser que ayer en el Pleno estaba como seria, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que... Bueno, es que creo que acudió a la manifestación. Igual me equivoco, sí, No eso quiero he dar leído yo. No, pero sí que la gente del Partido Socialista en Zamora te dice claramente que esto hay que resolverlo. Bueno, lo dice el propio Carlos Martínez. Yo creo que es el que realmente va a tener fuerza para intentar resolver este asunto. Es que me has metido en un lío, dice que no tengo salida. Dice, esto me lo tienes que arreglar. Bueno, le metió en un lío una zamorana, con los audios. Que hablaban de esto. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta vamos a hablar de una noticia también bastante negativa para la comunidad. Como saben, Azucarera va a presentar un ERE para las fábricas de Castilla y León, donde la fábrica azucarera de La Bañeza cierra, la de Miranda de Ebro pasa de molturar a refinar y simplemente se potenciaría incluso la de Toro. Vamos a hablar con los representantes de los trabajadores de las dos fábricas afectadas, de Miranda de Ebro y de La Bañeza. Enseguida. Como les venimos contando estos días, Azucarera presentará un ERE de casi 200 empleados en sus plantas en Castilla y León. Cerrará la fábrica de La Bañeza, cesará la molturación en la de Miranda de Ebro y centrará toda la producción de azúcar y remolacha del norte de España en la de Toro, en Zamora. Vamos a hablar con Benigno Pérez, presidente del comité de empresa de la fábrica de La Bañeza, cuya planta lleva operativa desde 1931. Es un pilar económico para León, con 160 empleos directos y más de 1.300 indirectos. De hecho, es la provincia León la provincia líder en España en producción de remolacha. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hoy han tenido asamblea, además ustedes los trabajadores, para rechazar este cierre. Yo no sé si albergan alguna esperanza de que la empresa dé marcha atrás en esta decisión y si todavía hay margen de obra para poder conseguirlo. Pues si hay margen o no, no lo sé, pero que nosotros no lo damos por cerrado y que vamos a pelear pues todo lo que podamos para que no se cierre. Para hacer, si puede ser, revertir la situación. Y siendo realistas, ¿la lucha ahora está más en mantener los empleos que en evitar el cierre de la empresa? Hombre, lo primero es en evitar el cierre de la empresa, porque es pues un varapalo tremendo, primero para los empleados y luego para la localidad y para la comarca, porque es una comarca que está muy castigada por que no hay trabajo, que no hay industria y además la ganadería ya se la han cargado y la agricultura pues va camino de ello. Entonces, va a quedar desierta la zona al final. Y hay muy pocos habitantes. ¿Cuál es el perfil del trabajador que trabaja en La Bañeza? Pues ahora mismo tenemos un poco de todo. Hay gente que está sobre los 61 años, mayores ya no hay. 61, 59, 60, 55, es que hay de todas las edades, 40 y algo. También tenemos chicos jóvenes que han entrado ahora con los contratos de relevo y otros que hicieron fijos después de ser aprendices. Entonces hay una problemática personal pues muy variopinta además ahí. Pues son edades complejas para volver a conseguir un empleo. Son complejas y además imagínate que hay gente que estará con la hipoteca, que es lo normal, y que se va a la calle o que la puedan desplazar a otro centro, es un mal menor, pero es un problema económico. Y luego además tenemos chicos que han entrado hace poco con el contrato de relevo, que tenían un empleo en otra fábrica, en otra empresa, y vinieron buscando un futuro mejor, que le dijeron que tenían futuro, y ahora se encuentran con este problema. Eso es lamentable. La fábrica de La Bañeza, podemos decir que es moderna, está cerca de zonas remolacheras, eso es clave, eso es importantísimo. ¿Por qué cree que la empresa ha optado por esta fábrica y no por otras? Pues yo no lo puedo entender. La explicación que nos dieron el día que presentaron el ERE, nos dijeron que habían valorado que que lo que queremos es que no cierren ninguna. Entonces la empresa parece que dice que ha dejado de apostar por fábricas pequeñas y que quieren concentrar la molturación en una sola, pero yo creo que eso es un error, porque aquí se había vendido como ideal que hubiera dos fábricas cercanas
cercanas y, por ejemplo, Toro empezaba antes a molturar porque siembran antes y luego seguía La Bañeza, y La Bañeza, por situación, está muy cerca de donde se cultiva la mayor parte y hay mucho ahorro de costes de transporte. Entonces, parece que ha pesado en que Toro tiene más capacidad de almacenaje de azúcar. ¿En qué momento ustedes han empezado a sospechar que esto podía ocurrir? Pues la semana pasada hubo un momento ahí crítico, pero lo que pasa es que luego tampoco sabes muy bien. Acabamos la campaña hace poco y se ha estado 2 semanas de limpieza, y luego hay una limpieza que le llaman química, que se meten ya productos para limpiar ciertas tuberías, y estaba previsto hacer para la semana siguiente, o sea, para el 26-27, que el 27 es cuando teníamos la reunión, y lo adelantaron la semana anterior. Entonces ahí, pues ya como que estas prisas no... Y fue de imprevisto. Bueno, pues eso fue, pero bueno, tampoco entiendes que si la van a cerrar necesite que esté todo perfecto y limpio, entonces... Pero ahí sí que empiezas a mosquear. Azucarera es parte de una gran multinacional llamada Associated British Food, con más de 113.000 empleos, están repartidas por 40 países de todo el mundo. Yo no sé si eso, de alguna forma, a ustedes les da cierto temor a que La Bañeza para esta gran empresa sea una cosa pequeñita y precisamente por no ser de la comunidad, no tiene ese apego territorial, bueno, pues se calcule de forma más fría, ¿no?, este tipo de decisiones. Yo creo que lo has clavado la definición. Entonces, esta gente no es de aquí, no tiene tanta sensibilidad como si fuera una empresa nacional o regional. Y yo creo que está siendo un error el que este tipo de multinacionales se hagan con este tema de empresas del sector primario, de la alimentación o de la energía, porque luego suceden estas cosas y les importa menos, no tienen la sensibilidad que podría tener alguien más cercano. Y lo que parece claro es que no apuestan por la remolacha, porque si apostaran por la remolacha, La Bañeza no se debe cerrar, debe seguir funcionando La Bañeza y Toro. ¿Qué medidas están pidiendo, están exigiendo a las administraciones, a la Junta de Castilla y León, al Ministerio, también a la Diputación de León, para convencer, para que la fábrica se mantenga y tanto la actividad como el empleo? Claro, estamos pidiéndole pues, que pongan encima de la mesa, si puede ser, que haya alternativas o que haya algún tipo de ayudas para que no se produzca este cierre. Y entonces ellos ya serán los que tienen que articular las medidas que puedan, porque esto es una empresa privada que no lo olvidamos, pero a ver, las administraciones, no se puede permitir que en una zona que no hay trabajo, que no se crea empleo, que se siga destruyendo. Y esa es la pena mayor que tenemos, que no pintamos nada y que hablan todos de la España vaciada cuando llegan las elecciones, y ahora tenemos este problema que es constante, porque estamos viendo que hay un montón de ERES por ahí en todos los sitios, pero aquí es que no hay empleo. Aquí en La Bañeza hay 3 empresas que tienen un poco de trabajadores y se va una fuera. Es que no hay trabajo ni alternativa. Claro. La empresa argumenta que bueno, es una decisión económica, falta de competitividad. Está el sector remolachero y del azúcar en crisis en estos momentos. Ustedes también lo estaban notando, no es rentable. Yo no sé si las campañas contra el consumo de azúcar también les ha perjudicado o eso es pecata minuta. Yo creo que eso no tiene nada que ver, porque España consume 1,5 millones de toneladas y producimos 500.000, con lo cual hay margen para seguir produciendo más cantidad. O sea, nos faltaría 1 millón de toneladas por producir. Entonces, esas campañas pueden haber hecho algo de... Pero yo creo que tenemos un margen todavía de crecimiento grande y podrían estar todas las fábricas produciendo más azúcar. Bueno, pues vamos a irnos ahora a Miranda, porque desde Miranda también nos escucha el secretario del comité de empresa de esta azucarera burgalesa, Juan Carlos Sagún. ¿Qué tal está? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, decíamos antes, la planta de Miranda deja de molturar, no cierra y quedaría abierta, bueno, pues con un nuevo modelo de negocio, que es la refinería de la caña de azúcar, lo que supondría la pérdida de unos 50 empleos. Entiendo, señor Sagún, que aunque no estén en la situación de La Bañeza, la preocupación ahora mismo es máxima. Hombre, la preocupación es grande porque son 50 empleos y tenemos que darnos cuenta que la molturación de la remolacha, el seguir fabricando azúcar con remolacha, no solo genera esos 50 empleos, en el caso de Miranda somos aproximadamente 170 personas entre fijos y fijos discontinuos, pero es que esos 170 empleos directos de fábrica generan muchísimos más empleos en la agricultura, en empresas de servicio, en empresas de transporte. Aproximadamente un cálculo que circula por ahí dice que cada empleo en la azucarera genera aproximadamente 2,5 empleos fuera de la azucarera. Entonces, bueno, la actividad de la azucarera de Miranda no desaparece completamente. La inversión que han hecho en una refinería, dentro de mes y medio aproximadamente empezará a funcionar, pero lo que dejamos de
producir, que es azúcar con remolacha, nos va a hacer un agujero fuerte en la ciudad y en el entorno de Miranda. Usted decía ayer, lo emitimos aquí en Cuestión de Prioridades, que además de la crítica situación del sector, la dirección de la empresa no ha hecho una buena gestión. ¿Qué se ha hecho mal? Es una opinión muy particular mía. Ha habido bastantes factores externos que han influido en que el precio del azúcar ha bajado muchísimo en los mercados. El precio al que nosotros vendemos el azúcar no es competitivo para los costes que tenemos para fabricar ese azúcar. También ha habido regulaciones comunitarias, de eliminación de materias activas en el campo, reducción de los rendimientos. Todo eso que podemos decir que es un poco externo a la empresa nos ha impedido ser viables, por decirlo de alguna manera. Pero no solo eso. Yo pienso, y ya repito que es una opinión muy personal, ha habido una gestión bastante mala por parte de la empresa. En el campo, pues los agricultores, por la razón que sea, por bajos precios, por otro modelo de hacer remolacha en el campo, con los años han ido bajando las superficies cada vez más porque no le encuentran rentabilidad. Bien, hay que ver que el año pasado la superficie subió bastante en todas las zonas remolacheras, pero llevábamos muchos años con bajadas de superficie. Y no ha habido, creo que no ha habido una muy buena gestión en animar, en hacerle ver al agricultor la rentabilidad de la remolacha. ¿Y ustedes temen o contemplan el escenario que este nuevo modelo de negocio, en el caso de Miranda, puede ser un paso previo para un cierre definitivo? No, es difícil a día de hoy hacer esa afirmación. En un principio este año el volumen de remolacha que se prevé que se va a moler en la fábrica de Miranda, en la zona de influencia de la fábrica de Miranda, es tan pequeño que los costes fijos se disparan de una manera tal que no es rentable moler toda esa poca remolacha en una fábrica. Entonces, por eso este año se deja de moler. La empresa no nos ha comunicado que esto es un cierre definitivo de, por así decir, la parte de la fábrica dedicada a la molturación de remolacha. Pero claro, si no recuperamos superficie a los niveles en los que vamos a estar esta campaña que se está terminando de sembrar ahora, va a ser muy difícil repuntar. ¿Confía en que la presión de las administraciones y del sector agrario reconduzca la situación? ¿O este tipo de empresas, como comentábamos antes con su compañero, una vez que toman la decisión, parece que ya no hay vuelta atrás? Hombre, nosotros esperamos el apoyo tanto de las administraciones como de los agricultores. Los agricultores tienen mucho que perder, aparte de los trabajadores de la azucarera, ya digo, agricultores, empresas de servicios, de transporte, tienen mucho que perder. Esperamos que nos apoyen y que se den cuenta que ellos también pierden con esta situación. Y por otra parte, las administraciones creo que tienen que empujar primero por... Se nos ha quedado congelada la imagen. Nada, bueno, no podemos seguir hablando con Juan Carlos. Bueno, le iba a decir, ¿qué le vamos a decir? Más que fuerza, que a pelear y a luchar durante estos días. Claro, Benigno, sin una planta azucarera cerca de una zona remolachera, esa zona remolachera deja de cultivar ese producto. Esto es una relación casi directa, ¿no? Sí, está comprobado que a lo largo de la historia, donde han desaparecido las fábricas, desaparece el cultivo. Y lo que decía el compañero es cierto, a la mala gestión de la empresa, porque la empresa ha hecho mala gestión, yo creo, no se han planificado bien a lo mejor ciertas reparaciones, ciertas averías que ha podido haber, pues se suman los precios del azúcar y bueno, eso claro, la contratación, cuando a los agricultores se le ha ofrecido un precio interesante, el año pasado creció, bueno, pues un montón la superficie y teníamos remolacha suficiente para todas las fábricas. Pero ahora, al bajar los precios, luego los rendimientos también, con todo este problema de las semillas, de los fitosanitarios y todas las prohibiciones de Europa, los rendimientos
rendimientos han bajado, pues han bajado muchísimo, porque antes teníamos rendimientos de 100 toneladas por hectárea y ahora están en 70, 75. Entonces, eso al agricultor, además del precio, le da menos capacidad económica. ¿Qué mensaje le trasladaría a sus empleados, a los agricultores de la zona? Pues que, ¿Cómo se pueden unir más para hacer un frente común? Como decía mi compañero, que ahora mismo es el momento de unirnos todos, porque al final, como desaparezcan las fábricas, desaparece el cultivo. Y ahora yo creo que algunos sindicatos se han equivocado. El mensaje ahora mismo no es el de recriminar a la empresa, es el de apoyar a los trabajadores y exigir a las administraciones que peleen por la industria y por los puestos en el campo, porque, como han dicho el compañero, van a desaparecer. Pues bueno, hay mucho transportista, hay mucho almacén de fitosanitarios y luego hay muchas empresas auxiliares que están todo el año trabajando en montaje porque tenemos unas plantillas cortas que no llegamos, y luego empresas de servicio que hacen ya limpiezas, ya hacen otro tipo de transportes, y hay mucho trabajo alrededor de una fábrica. Bueno, ya tenemos a Juan Carlos. Vamos a ver si podemos mantener la conexión, por si le quieren hacer también nuestros compañeros periodistas alguna pregunta. Todos los días te lanzamos una pregunta, una cuestión a en las redes sociales. Hoy precisamente va sobre este asunto, la vamos a ver enseguida en pantalla. La pregunta es si cree que habrá unidad política en Castilla y León para defender la actividad azucarera. Bueno, pues son bastante escépticos nuestros seguidores, porque un 65% cree que no, por un 35% que sí. Hemos visto en algunas diputaciones, declaraciones institucionales en el caso de León, hoy en Segovia, cierta, pues unanimidad política. Juan Carlos, hablamos de nuevo. ¿Crees que habrá unidad política en este asunto o se van a tirar los trastos también una vez más, como pasa con todo? Yo creo que no va a haber mucha unidad política. Como bien has dicho, en mi humilde opinión, como pasa con casi todo. Hemos visto que en cuanto se ha publicitado el ERE, la desaparición de puestos de trabajo, a los 2 días ya las administraciones centrales, la administración central ataca a la administración autonómica porque no ha estado al tanto de lo que estaba pasando. La administración autonómica ataca a la administración, al gobierno central, porque el consumo del azúcar ha disminuido mucho y las medidas que se plantea el gobierno ha hecho que se disminuya ese consumo de azúcar. Entonces, veo que no están más allá que tirándose las balas unas administraciones a otras, sencillamente para echar la culpa de algo que yo creo que no tiene ninguna de las dos administraciones culpa. Está claro. Bueno, y lo que ustedes quieren es precisamente soluciones, ¿eh? Vamos a ver si baja un poco el diapasón estos días, que son clave también para la negociación con la empresa. Vamos a ver qué le preguntan nuestros compañeros. Luis Jaramillo. Muy buenas noches. Dentro del campo de la negociación que se tiene que abrir, lógicamente, en este momento, y siendo realistas, que parece que cuando una decisión de estos carácter se toma por parte de una empresa, intentar revertirla, en algunos casos se ha conseguido, pero supone una negociación amplia, larga, ardua y que exige unidad política, y no están los tiempos para la máxima unidad política, desgraciadamente, y deseándoles todo el éxito del mundo. ¿Han pensado ustedes ya en posibles alternativas? Es decir, posibles alternativas, si las plantas son rentables, están en buen uso de inversión, con buenas inversiones que puedan ser adquiridas por otras empresas azucareras? Es que sería una posibilidad que esperamos planteársela si hay una reunión, porque hasta ahora los políticos... Bueno, las reuniones que hemos hecho en La Bañeza han sido un poco de unidad institucional, pero luego ya a otros niveles se están tirando unas cosas a la cabeza a los otros. Y es que la fábrica de La Bañeza, cualquier empresa que quisiera cogerla, está para funcionar perfectamente. O sea que ahí sería una alternativa que alguien, no sé, puedo inventarme Accor, o alguien que se habló hace años que los saudíes querían montar una planta en Extremadura. Es que aquí está montada, es ponerla, seguir funcionando, y además hay unos muy buenos profesionales que, como haya un cierre y se vayan, pues se van a perder. Entonces hay gente pues muy capacitada que esto puede seguir adelante con una buena dirección. Sí, es sostenible perfectamente. Juan Carlos, en el caso de Miranda, ¿eso también lo podéis contemplar? Sí, bueno, nosotros en Miranda tenemos la ventaja de que parece ser que como refinería va a seguir la planta funcionando. Por supuesto que no es lo mismo, ya lo he dicho antes, pero creo que la molienda de remolacha para hacer azúcar es viable en esta fábrica. Con otro modelo de gestión, con otro tipo de relación con los agricultores, con otro modelo de
de llevar el cultivo en lo que a mí me toca, creo que sería viable seguir haciendo remolacha en un radio aceptable como para que los costes de los transportes lo hicieran rentable. Franca. Buenas noches. Ha dicho Benigno que donde desaparecen las fábricas desaparece el cultivo, que la historia nos va diciendo eso. Poniéndonos en lo peor, que esperemos que no sea así, pero aparte de estos 200 empleos, creo que he sumado entre una fábrica y la otra, ¿a cuántos agricultores afectaría esto? ¿De qué número estaríamos hablando y qué opciones laborales habría para estas personas? No sé si saben un poco la media de edad de quienes están implicados en esta pérdida de empleo. ¿Pero te refieres a los trabajadores? A los agricultores, trabajadores y agricultores. Es que agricultores no sé en realidad, porque bueno, es un tema que no controlo, pero a ver, agricultores tienen otros cultivos, pero la remolacha me viene muy bien para hacer cuando hacen la rotación de cultivos que les exige la PAC, y bueno, porque es un cultivo que se adapta muy bien después del maíz, que el maíz es otro de los productos estrella, por lo menos en la provincia de León. Los rendimientos son muy buenos y los agricultores están muy contentos, entonces le venía muy bien maíz, al año siguiente remolacha y ir alternando. Entonces, supongo que tienen otros cultivos, pero la remolacha lo bueno que tiene además es que sabes el precio antes de sembrar, que no todos los cultivos los tienes. Aquí lo que hace falta es que la empresa apueste por la remolacha, pues como por ejemplo está apostando la competencia. Accor tiene la remolacha que más o menos quiere porque paga algo más, o bueno, es una cooperativa, tienen otras... Es diferente la gestión, pero yo creo que es sostenible perfectamente la remolacha. La remolacha en la zona de La Bañeza, porque tenemos los mejores regadíos, es donde más agua hay, y bueno, está demostrado que las mejores producciones salían en León cuando se hacen las cosas bien. José. Buenas noches, don Benigno. Bueno, lo primero es... Bueno, pues Benigno. Ya es por deformación. Primero mostrarle mi apoyo y mi solidaridad porque evidentemente es una situación dura que afecta a todas las familias que ahora se ven afectadas, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. Y en segundo, ¿ustedes ya se han puesto en contacto con responsables de la Fundación Anclaje de la Junta de Castilla y León para buscar alguna solución? ¿Si han acudido al SERLA a efectos de plantear un conflicto colectivo que busque una solución? Y tercera, si... la empresa, aparte de comunicar las causas por las cuales lleva a cabo este cierre, si han comentado de mejorarle las indemnizaciones o algún tipo de salida para ayudarles. Es que todavía no hemos empezado ese punto. Hasta ahora solo ha habido una reunión el día 27 en la que nos comunicaron pues, que era causas económicas, técnicas, un ERE top. ¿Sí? Entonces, bueno, nos pasaron la memoria que redactan con todas las causas y sabemos el número de trabajadores por centro. Pero aquí, como es un conflicto nacional, pues sería el SIMA, no sería el SERLA, porque es de toda España. Porque, bueno, pues en Jerez de la Frontera también hay algún despido. Hay menos, porque donde más hay es en Castilla y León, pero en Jerez lo tengo por aquí, que te lo puedo decir, porque todas las cifras... En Jerez de la Frontera son 11 trabajadores, en Barcelona son 10, en Madrid 27, Barcelona y Madrid son oficinas. Oficinas, sí, administrativos. Eso es. En Benavente hay 1, en Toro 26, en Miranda 50 y en La Bañeza 126. O sea, el grueso de los despidos es en Castilla y León, pero en el resto de España también hay despidos. Entonces, bueno, pues estamos valorando muchas cosas. Se ha hablado de anclaje y lo que estamos pidiendo es que las administraciones pues entren ahí y si pueden que retrasen el ERE, porque es que la negociación con un ERE solo da para un mes. Entonces no hemos iniciado todavía la primera reunión, esta ha sido una toma de contacto, nos han dado la documentación, que la están estudiando, esto fue el martes, hoy es jueves. Yo ayer me quedé en Madrid con la documentación para llevarla a las oficinas centrales de UGT-FICA y están ya en manos de especialistas, de laboralistas y economistas para que nos hagan un primer informe y para la semana que viene tendremos el día 3 la primera reunión de trabajo de la parte sindical de la comisión negociadora y el día 5 la primera toma de contacto ya con la empresa y con los abogados porque han contratado un bufete de abogados especialistas en este tema. Juan Carlos, por último, estoy seguro que mucha gente que nos está viendo ahora mismo que desconoce este sector, que es bastante complicado, por cierto, el de la remolacha, estará preguntándose, ¿pero cuál es el problema? ¿Dónde está el origen de que esto deje de ser rentable? ¿Por qué no funcionan estas azucareras? No le voy a pedir que se ponga en el papel de la empresa, porque no es su papel precisamente, pero no sé si nos puede explicar brevemente por qué existe esta crisis ahora mismo en el sector del azúcar. O igual niega la mayor, igual no hay ninguna crisis.
Sí, la hay. Es relativamente fácil. La empresa, a la hora de ofertar a los agricultores remolacheros un precio para comprarle la remolacha, tiene que hacer sus cuentas internas, ver qué costes tiene y en base a esos costes le hace una oferta al agricultor antes de que siembre la remolacha, en el mes de octubre, noviembre. Entonces, esa oferta este año pasado era muy atractiva para el agricultor y, lógicamente, cualquier agricultor, como cualquier empresario, tiene una empresa para ganar dinero. Vio atractivo y se sembraron muchas hectáreas. Como dice Benigno, en La Bañeza yo creo que se ha batido el récord de los últimos años y ha vuelto a ser la primera provincia de España en superficie el año pasado. ¿Qué pasa este año? El precio del azúcar ha bajado muchísimo en los mercados mundiales. Al bajar ese precio, el precio que puede ofertar la azucarera al agricultor para comprarle esa materia prima disminuye mucho. Los costes para el agricultor aumentan algo y el beneficio se le hunde. Entonces, el agricultor decide no sembrar. Al decidir no sembrar, la superficie que se siembra en las zonas de influencia de cada fábrica es tan pequeña que los costes fijos se le disparan a las fábricas. Y la empresa, a la vista de eso, decide, dejo de moler remolacha en La Bañeza y en Miranda. ¿Por qué? Porque los costes fijos se me van a disparar. No puedo fabricar azúcar con ese volumen tan pequeño para hacer una campaña de 20 días. Entonces, el problema está ahí. El coste para la empresa con esos precios de azúcar y con esos volúmenes son muy altos y el agricultor deja de sembrar remolacha porque no encuentra beneficio en ese cultivo. La ventaja que tiene el agricultor, que tiene otras opciones, tiene muchos cultivos. Entonces, hombre, por supuesto que es un agujero gordo para un remolachero porque es una fuente de ingresos importante y sobre todo en zonas de nuevos regadíos, como toda la zona de Payuelos de León, toda la zona de Río Lobos de Salamanca. Entonces, el agricultor se ve perjudicado ahí, pero tiene, por así decir, una salida. Las azucareras, una vez que cierran, como dice Benigno, yo estuve en Salamanca cuando se cerró en el año 2000 y prácticamente desapareció el cultivo. Sí, sí. Cualquier compañero nos lo puede decir. Está claro que los que dependen en exclusiva de azucareras son ustedes, los trabajadores. Juan Carlos, muchas gracias por atendernos y, bueno, como decía antes, a pelear mucho a partir de ahora. Gracias a vosotros, sobre todo por servir para que la gente conozca lo que está pasando. Gracias, gracias. Benigno, es curioso, azucarera, la vida sabe mejor, ¿eh? Mal sabor de boca estos días. Muy malo. Muy malo, la verdad que muy malo y muy triste porque, bueno, pues hay dramas familiares detrás de todo esto. Pues mucho ánimo, estaremos muy pendientes, aquí desde Castilla y León Televisión y desde este programa. Como decía mi compañero, os agradecemos mucho ser un altavoz y, bueno, Juan Carlos es técnico de campo, domina un poco más lo de la remolacha, pero bueno, aquí hay que apostar por la remolacha porque parece que el mensaje es que no se apuesta por la remolacha. Sí, claro. Si se apuesta por la remolacha, ahora mismo en La Bañeza hay 6.000 hectáreas sembradas de remolacha. A mí que esto desincentiva a otros productores que tengan miedo, ¿no? En Miranda hay 1.000 y en Toro hay 2.500, con lo cual también va a haber unos costes de transportes, pero bueno, los dueños del dinero son ellos y deciden, pero no lo podemos entender ni compartir. Y nosotros vamos a pelear por si se puede revertir y pedimos a las administraciones que se mojen, que retrasen el ERE, que pongan, no sé, que pongan otros incentivos o que puedan ofertar la empresa a otras la fábrica de La Bañeza, a otras empresas que le pueda interesar. Sí, sí, casos hay, casos ha habido. Que está en perfectas condiciones para empezar a funcionar. Eso es. Pues muchas gracias de verdad por estar aquí. A vosotros por ser altavoz. Gracias. José, Franca, Luis, gracias como siempre. Yo me voy a charlar un poquito ahora con Chema Nieto, que creo que también vamos a hablar de este asunto. Buenas noches, Chema. Hoy tienes un dinosaurio en tu ventana. Es que tenemos especie de dinosaurio nueva en Castilla y León. Se trata de un espinosaurio, un simpático terópodo de 12 metros de largo, identificado por un equipo internacional que ha estudiado los restos fósiles hallados en Golmayo, en Soria. Se trata del mayor dinosaurio carnívoro de España del Cretácico inferior de hace 125 millones de años. Eso en Castilla y León es como decir antes de ayer. Pero junto a los huesos del cráneo, de las patas, alguna vértebra y unos dientes, los paleontólogos dicen haber encontrado restos de otros dinosaurios carnívoros sin identificar.
Y yo creo que hoy vamos a descubrir la identidad de 3 de ellos, José Luis. Bueno, pues vamos con el primero de ellos. El primero es el consejero delegado de Azucarera Española, Juan Luis Rivero, que se ha reunido con Alfonso Fernández Mañueco para explicarle su plan de cerrar la planta molturadora de La Bañeza. Sin duda la mala noticia de la semana. Como acabamos de hablar en el programa, la reestructuración de las plantas de azucarera en Castilla y León supondrá la pérdida de 193 empleos sin contar con los indirectos. Recuerdo al consejero delegado de Azucarera contando no hace mucho tiempo que no iba a haber cierres de plantas y que es mucho mejor tener varias molturadoras pequeñas que una grande para ahorrarse así el coste de transportar la remolacha. Pues ya ves, parece que ha cambiado de opinión por la competencia del azúcar importada del exterior. Conocen bien los precios. La multinacional dueña de Azucarera Española también posee la mayor empresa africana de azúcar. No todos los dinosaurios de dientes afilados son del Cretácico, José Luis. Bueno, pero Chema, me has dicho que habías identificado varios, ¿no? Vamos con el segundo. El segundo es el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, que el martes tuvo el cuajo de proponerle al presidente de la Diputación de Zamora que si quiere un tren Avant por la mañana, que lo pague la Diputación. Javier Faúndez, presidente de la Diputación zamorana, ha montado en cólera y ha pedido su cese inmediato. No me extraña, nuestros impuestos sirven para pagar el tren a Vigo, pero no el de Sanabria. A este pagar 2 veces podríamos llamarle tasa por despoblación. Al final, bueno, pues ya sabes, todo es cuestión de dinero. Convendrás conmigo en que el presidente de Renfe ha demostrado la sensibilidad reptiliana de un dinosaurio terópodo. Pero me dijiste que habías localizado 3. Pues vamos con el tercero, el último espinosaurio escamoso que nos ofrece la actualidad de la semana salta sobre sus patas traseras. Se trata del alcalde de León, José Antonio Díez, que votaba y daba palmas al grito de Pucelano el que no vote. Se celebraba el ascenso a Segunda División de la Cultural, pero incluso en ese momento de alegría y euforia hubo quien se acordaba de la ciudad vecina. Y no para bien, precisamente. Qué bonito excitar los odios provinciales desde el sillón de la alcaldía. Esos odios provinciales que tantos disgustos nos dan. Bueno, pues no nos han faltado dinosaurios esta noche, Chema. Pero no perdamos la esperanza, José Luis. La evolución hace su trabajo y después de los dinosaurios llegarán los mamíferos. Y aquí seguimos, dando guerra, como en cuestión de prioridades. Buen fin de semana, Chema. El lunes nos vemos. Pasen un buen fin de semana. Adiós.